¿Y si el origen de los humanos modernos no estuviera en África Oriental, sino enterrado en el suelo marroquí? Todo comenzó con una mandíbula. En 2017, justo a las afueras de las crestas azotadas por el viento de Jebel Irhoud, Marruecos, los arqueólogos desenterraron lo que se convertiría en el descubrimiento más explosivo de la paleoantropología moderna. Una colección de cráneos, dientes y herramientas, fechada en 315.000 más menos 34 años atrás. El mundo contuvo la respiración. Porque esto no era solo antiguo, era el fósil de Homo sapiens más antiguo jamás encontrado, por casi 100.000 años. Más antiguo que los restos de Homo en Etiopía. Más antiguo que todo lo que los libros de texto alguna vez afirmaron. Publicado en Nature, Ublin et al., 2017, el hallazgo sacudió el núcleo de la teoría de la evolución humana. No solo desplazó la línea temporal, desplazó la geografía. De repente, Marruecos no era un capítulo periférico en la historia humana. Era el capítulo 1. Y no se trataba de una reliquia aislada. Junto a los fósiles se hallaron herramientas de piedra aterianas, talladas con precisión, provistas de pedúnculos. No eran implementos toscos de supervivencia. Mostraban planificación, previsión, inteligencia. Desde hace 145.000 hasta 30.000 años, la cultura ateriana prosperó en todo el norte de África, revelando una cognición humana temprana que antes solo se atribuía a los neandertales europeos. Luego llegaron los iberomaurusienses, alrededor del 22.000 a.C., trayendo consigo complejas tradiciones funerarias, rituales con ocre rojo y rasgos esqueléticos vinculados directamente a los cromañones europeos. No era un continente dividido, sino conectado. Un cruce de caminos pleistocénico. Incluso la cueva de Taforalt, que exploraremos a continuación, contiene más de 200 enterramientos y muestra algunos de los usos más antiguos de prácticas similares a cementerios en África. Un inquietante indicio de cómo los primeros norteafricanos veneraban a sus muertos y, tal vez, creían en una vida después de la muerte. Y todo esto, cada cultura, cada entierro, cada genoma, conduce a una verdad innegable. Los marroquíes modernos no descienden meramente de tribus árabes o bereberes. Llevan la ascendencia humana más profunda jamás registrada. Esto no es el margen de la historia de la humanidad, es su epicentro. Pero una cueva, a solo unos cientos de kilómetros al este, contenía el ADN africano más antiguo jamás secuenciado. Y lo que reveló, nadie estaba preparado para ello. ¿Qué pasaría si el ADN africano más antiguo del mundo proviniera de una cueva de la que nadie habló durante siglos? Enterrada bajo los acantilados azotados por el viento del noreste de Marruecos, una cueva durmió a través del tiempo. Los lugareños la conocían como Gar Taforalt, la cueva de las palomas. Pero lo que yacía oculto en su interior no era solo antiguo. Era revolucionario. En 2018, científicos del Instituto Max Planck, liderados por Van der Loosdrecht et al., hicieron algo que nadie había hecho antes. A partir de huesos que descansaban en silencio durante casi 15.000 años, extrajeron ADN nuclear. No fragmentos. No conjeturas. Sino la secuenciación genómica completa más antigua de África jamás registrada. Y cuando procesaron los datos, no tenían sentido. Estos antiguos iberomaurusienses, personas enterradas en posiciones ceremoniales, rodeadas de ocre rojo, cuentas y joyas de conchas de caracol, no eran puramente norteafricanos. Eran mestizos. De maneras que los libros de texto nunca habían predicho. El genoma contó una historia de profundos movimientos. Una población compuesta por un 63.5% de ascendencia levantina, genéticamente vinculada a cazadores-recolectores natufienses del Mediterráneo Oriental, como los de la antigua Israel, Jordania y Siria. Pero el otro 36.5%. ¿Subsahariano? El más cercano a poblaciones del África Occidental moderna, a miles de kilómetros de distancia. Esto no era comercio. No era conquista.
Eran linajes prehistóricos cruzando desiertos y fronteras cuando el Sáhara aún era verde, durante el Pleistoceno tardío, una época de lluvias, sabanas y rutas de migración hoy enterradas bajo la arena. La Grotte des Pigeons no es solo un sitio funerario. Es un libro de historias. Un lugar donde los rituales coincidían con los de la Europa paleolítica, ajuares funerarios, pigmentos, ofrendas. Pero aquí, en África, con una mezcla de ancestrías mucho más antigua y rica de lo que las narrativas coloniales jamás permitieron. Y esto no es solo ciencia. Es identidad. Porque hoy, en las calles de Fez y los mercados de Marrakech, la gente camina con Taforalt en sus venas, llevando una mezcla ancestral que precede a Roma, al Islam, incluso a las pirámides. Durante siglos, la diversidad de Marruecos se explicó mediante invasiones, árabes, europeos, imperios. Pero Taforalt dice otra cosa. La mezcla comenzó mucho antes de que la historia fuera escrita y corre mucho más profunda que las fronteras o la religión. Pero ¿y si esos antiguos genes marroquíes no se quedaran solo en el Magreb? ¿Y si fluyeran hacia el este, hasta las tumbas de los primeros reyes de Egipto? ¿Qué pasaría si uno de los miembros de la élite del antiguo Egipto no descendiera del Nilo, sino del Marruecos neolítico? No fue en Giza. No fue en Tebas. Fue en una necrópolis olvidada del Egipto Medio, llamada Nubaidat, una meseta arenosa rodeada de tumbas derrumbadas, pasada por alto por la mayoría. Pero en 2025, se convirtió en el epicentro de un descubrimiento que destrozó siglos de teorías sobre los orígenes de Egipto. Bajo tierra, los investigadores desenterraron el cuerpo de un hombre de alto rango, enterrado durante el reino antiguo de Egipto, hace más de 4.400 años. Una época en que las pirámides se levantaban. Cuando Imhotep caminaba. Cuando los reyes divinos gobernaban el mundo. Pero esto no se trataba de oro. Ni de títulos. Se trataba de sangre. Un equipo genómico liderado por Lucas Sánchez et al., utilizando secuenciación de ADN antiguo ultraprecisa, recuperó su genoma nuclear completo. Y los resultados enviaron ondas de choque a la comunidad científica. El 77.6% de su ascendencia, trazada no al Levante, no a Mesopotamia, sino a poblaciones neolíticas marroquíes. Específicamente, a los primeros agricultores de sitios como Ifri en Amr o Moussa y Taforalt, al otro lado del Sáhara, en lo que hoy es el norte de Marruecos. Esto no era solo flujo génico. Era un movimiento masivo y direccional. Un corredor genético que abarcaba el continente, del Atlántico al Nilo, activo durante el periodo húmedo africano, 9,0006,000 AC, cuando el Sáhara florecía con ríos, lagos y vida. El Sáhara no era una barrera. Era un puente. Y no era solo ADN. Los paralelismos culturales eran asombrosos. Los entierros neolíticos marroquíes usaban ocre rojo, joyas de concha de caracol y posicionamientos simbólicos, todos elementos reflejados en las tumbas egipcias dinásticas tempranas. No eran coincidencias. Eran planos ancestrales. ¿Qué pasaría si los cimientos espirituales de los faraones, el concepto del alma, el ritual de la tumba, fueran heredados, en parte, de sistemas de creencias marroquíes predinásticos? ¿Qué pasaría si los mismísimos constructores de las pirámides portaran el legado de los últimos pastores del Sáhara Verde? Marruecos, durante mucho tiempo presentado como un primo distante de las civilizaciones africanas, ahora se erguía como su coarquitecto silencioso. Y aún así, una pregunta arde. Si el ADN marroquí alcanzó el Valle del Nilo, ¿qué tan lejos viajó realmente? ¿Podría haber cruzado las aguas, hacia la Europa prehistórica, antes de que la historia comenzara? ¿Qué pasaría si los primeros marroquíes no solo migraran por África, sino que navegaran hacia Europa antes de que la historia comenzara? Antes de Roma. Antes de Grecia. Antes de que existiera la escritura, ya había agricultores en Marruecos, portando semillas, lenguas y linajes, y cruzando mares que nadie pensaba que podían cruzarse. No estamos hablando de mitos.
Esto es evidencia genómica, datos duros. En 2018, la genetista Fregel et al. descubrió una señal asombrosa: los primeros agricultores neolíticos marroquíes, que vivieron entre 7000 y 5000 a.C., tenían una ascendencia ibérica significativa. No al revés, Europa hacia África. Lo que significa que alguien, de alguna manera, cruzó el estrecho de Gibraltar miles de años antes de que los fenicios construyeran sus primeros barcos. Pero aquí es donde se vuelve más profundo. En el lado ibérico, genomas antiguos del sur de España, fechados en la misma época, muestran algo aún más inesperado: componentes relacionados con Taforalt. El mismo ADN antiguo que encontramos en el segmento 2, ahora apareciendo en suelo europeo. Eso es un movimiento en dos direcciones. Eso es una red precivilizacional, no solo contactos aislados. Y no estaba solo en la sangre. Las líneas de ADN mitocondrial, especialmente U6 y M1, atan esta historia. Estos son haplogrupos maternos, transmitidos de madres a hijos, y nos dicen que mujeres norteafricanas cruzaron hacia Iberia durante el Pleistoceno superior. Estamos hablando de hace más de 20.000 años. No conquistadores. No colonos. Familias migrantes. Mujeres que llevaron la memoria del Magreb al otro lado del mar y ayudaron a dar forma a la Europa temprana desde dentro. La arqueología confirma el panorama. Tumbas megalíticas en el sur de España y estilos cerámicos en el norte de África, casi imágenes espejo. Un código silencioso a través de piedra y arcilla. Un lenguaje cultural compartido, escrito antes de que existiera el alfabeto. Esto no fue un evento único. Fue una red de movimientos, de intercambios, mucho antes del imperio, la conquista o incluso la memoria registrada. Pero entonces, algo cambió. El cielo se secó. Los ríos desaparecieron. Y la tierra que una vez conectó a estos pueblos, se convirtió en algo completamente distinto. Pero así como Marruecos se extendió hacia Europa, el Sáhara se convirtió en arena, y los aisló para siempre. Antes de ser un desierto, el Sáhara era verde, vivo, y lleno de personas cuyo ADN aún resuena en Marruecos hoy. Mucho antes de que las dunas se alzaran, el Sáhara era un tapiz viviente, ríos cruzaban la tierra, lagos brillaban bajo un cielo amplio, y vibrantes comunidades prosperaban. En el suroeste de Libia, dentro de un refugio rocoso llamado Takarkori, algo extraordinario aguardaba bajo el polvo del tiempo. En 2025, los investigadores finalmente extrajeron ADN de restos fechados en 7000 años atrás. Los resultados asombraron a los científicos y reescribieron la historia del norte de África. Estos individuos pertenecían a un linaje norteafricano profundamente aislado, uno que divergió de las poblaciones subsaharianas hace unos 50.000 años, un linaje como ningún otro, pero aún así, un ancestro directo de los norteafricanos modernos. Esto no era solo memoria ancestral, era persistencia genética. Estos antiguos saharianos compartían estrechos lazos con la ascendencia ibero-maurusiense de Taforalt, pero no eran migrantes recientes. Permanecieron aislados, y aún así sostuvieron su identidad a lo largo de milenios. Sus genomas contienen rastros de ascendencia neandertal, pero solo 10 veces menos que las personas fuera de África, y aún más que los africanos subsaharianos contemporáneos. Un susurro genético de contacto antiguo con Eurasia. No prominente. No dominante. Pero inconfundible. Su mundo no estaba en silencio. Los refugios de Takarkori revelan cerámica, figurillas talladas, herramientas de madera y piedra, incluso evidencia temprana de procesamiento vegetal en cerámica. Signos inconfundibles de una sociedad pastoral floreciente en un Sáhara verde. Los arqueólogos desenterraron cultos al ganado, entierros elaborados y rituales que sugieren estructuras espirituales tan sofisticadas como las que más tarde se encontrarían en las civilizaciones del Valle del Nilo. Ahora, mira en los ojos de una masiga en el Alto Atlas, o en el Rif, o contempla linajes tribales que reclaman siglos de resistencia a imperios extranjeros.
Escucha lo suficiente y oirás el latido de Takarkori. Porque hasta el 40% de la ascendencia genética marroquí moderna, especialmente entre los grupos bereberes, se remonta a estos ancestros del Sáhara Verde. Aquí yace la verdad oculta, parte del ADN marroquí no se alinea con patrones subsaharianos ni del cercano oriente, porque nunca salió de África del Norte. Siguió su propio camino antiguo y perdurable. Pero este aislamiento no fue permanente, porque la siguiente ola de forasteros no entró caminando, llegó por mar. ¿Qué ocurre cuando un imperio marítimo desembarca en costas antiguas? Nace un nuevo acervo genético. Alrededor del 1100 a.C., velas surcaron la orilla atlántica de Marruecos. No eran invasores, aún no. Venían por comercio. Por el tinte púrpura. Por poder. Venían de Levante, un pueblo conocido por navegar con las estrellas y tallar alfabetos en piedra, los fenicios. Para el 800 a.C., ya no estaban solo de paso. Construyeron puertos. Lixus. Cheya. Mogador. Ciudades costeras que se convertirían en las primeras colonias extranjeras conocidas de Marruecos, mucho antes de Roma, mucho antes del Islam. Las ruinas aún hablan. Cerámicas que reflejan el este. Estilos funerarios nunca antes vistos en suelo africano, tumbas de pozo, con ajuares que cuentan dos historias a la vez, una levantina, otra amazigh. Y dentro de estas tumbas, la historia va más hondo. Los estudios genéticos revelan marcadores menores pero distintos de Y-ADN levantino, en su mayoría masculinos. Una señal clara de hombres fenicios asentándose, casándose localmente, mezclándose con familias bereberes indígenas. La mezcla no fue masiva. Pero fue suficiente para dejar un eco genético, transmitido de padre a hijo, una hebra extranjera, ahora profundamente entretejida en linajes amazigh. Pero esto no se trataba solo de sangre. Los fenicios trajeron herramientas de hierro. Pesos y medidas. Palabras semíticas que aún persisten en dialectos de todo el norte de África. Algunos estudiosos incluso creen que los primeros alfabetos amazigh, como el tifinagh, podrían tener raíces en la influencia alfabética fenicia, una huella cultural que transformó la comunicación misma. Y aún así, la identidad amazigh no desapareció. Se absorbió. Se adaptó. Pintó sobre patrones extranjeros sin borrarlos. Como acantilados de arenisca moldeados por el viento, lo que quedó no era completamente nativo, ni plenamente extranjero. Cuando los fenicios se desvanecieron, ya habían encendido algo irreversible. Una cultura híbrida. Una memoria mezclada. Y el pueblo amazigh es más fuerte en su flexibilidad, no más débil en su mezcla. Pero así como Marruecos aprendió a equilibrar comercio y tradición, nuevas banderas comenzaron a aparecer en el horizonte. Porque los romanos no venían a comerciar. Venían a gobernar. ¿Cambió el imperio romano el ADN marroquí? ¿O solo su arquitectura? Cuando se asentó el polvo tras la caída de Cartago en el 146 a.C., un nuevo imperio plantó su estandarte en el norte de África. Los romanos. Eficientes, imperiales, implacables. Renombraron la región Mauretania Tingitana, extendiéndose por el actual norte de Marruecos, un valioso corredor costero. Y aún así, algo no encaja. Durante casi 600 años, Roma gobernó estas tierras. Construyeron caminos, foros, anfiteatros. Ciudades como Volúbilis florecieron con mosaicos, prensas de aceite, templos a Júpiter. Inscripciones latinas grabaron su presencia en piedra. Pero cuando los científicos secuenciaron ADN de huesos antiguos y modernos en todo Marruecos, de Volúbilis, Tingis, Tánger y Sala, Rabat, encontraron algo ausente. ADN del sur de Europa. A pesar de siglos de dominio, los soldados, colonos y ciudadanos romanos dejaron casi ninguna huella genética. A diferencia de España o la Galia, el Y-ADN y las firmas autosómicas de Marruecos en este periodo muestran una entrada europea mediterránea mínima, menos del 2%.
Según un análisis genómico de 2021 de Gen et al. El imperio gobernaba desde arriba. Pero nunca echó raíces profundas en la sangre. Culturalmente, Roma dejó ecos. Mosaicos cristianos, inscripciones latinas y patrones urbanísticos, incluso sistemas de impuestos que moldearon el temprano gobierno bereber. Sin embargo, las comunidades amazigh se mantuvieron fieles a la ley tribal consuetudinaria, a las tradiciones orales y a ritos funerarios no romanos. Los símbolos del imperio fueron adoptados, pero no su alma. Esto no fue asimilación. Fue una representación. Podías caminar por una villa romana, adorar en un templo romano, presentar un documento fiscal en latín, y aún así hablar tu lengua materna, casarte dentro de tu clan y seguir las leyes de tus ancestros. Roma intentó pintar a Marruecos en mármol, pero la arenisca debajo nunca desapareció. Y entonces, todo cambió. Porque la siguiente ola no trajo solo nuevos dioses o nuevas rutas comerciales, trajo una nueva reivindicación de identidad. Llegó envuelta en versos, a caballo, y en linajes de sangre. ¿Qué significa ser árabe, cuando tu ADN dice lo contrario? El siglo VII no trajo solo un nuevo imperio, trajo una nueva cosmovisión. Cuando los omeyas de Damasco enviaron a sus ejércitos hacia el oeste, el Islam llegó cabalgando con ellos, no en rollos ni en eruditos, sino en los lomos de la caballería. En el 682 después de Cristo, Uqba ibn Nafi llegó al Atlántico. Para el 709 después de Cristo, el norte de África había cambiado para siempre. Pero lo que siguió no fue solo conquista, fue herencia. Nuevos nombres. Nuevas oraciones. Nuevas historias sobre quién era el pueblo. Y aún así, el ADN cuenta otra historia. Para cuando las tribus Banu Hilal, Sulim y Maquil llegaron en oleadas durante los siglos XI y XII, hablando árabe, imponiendo códigos tribales, una transformación estaba en marcha. Ciudades como Fez, Marrakech y Tlemcen se convirtieron en centros lingüísticos y espirituales del Magreb arabizado. Pero a nivel celular, el pasado resistió. Los estudios genómicos modernos, como el proyecto Genoma Marroquí de 2025, muestran que aunque las conquistas árabes cambiaron el idioma y la ley, los genes bereberes permanecieron dominantes. El haplogrupo M81 de YADN, ligado a varones amazigh autóctonos, aún constituye alrededor del 85% de los linajes en regiones rurales. Y se mantiene fuerte incluso en los centros urbanos. El haplogrupo J1, JM267, un marcador de ascendencia masculina árabe, aparece, pero de forma modesta. Alrededor del 20 a 30% en las ciudades. Un rastro. Un susurro del proceso de arabización, no una ola masiva de reemplazo genético, sino una impronta selectiva, concentrada en ciertos linajes patrilineales. Luego está la dinastía idrísida, fundada en el 789 después de Cristo por Idris I, un descendiente del profeta Mahoma. Huyó de la persecución abasí y se asentó entre los bereberes marroquíes, uniéndolos bajo el Islam, sí, pero casándose dentro de sus tribus. Su reino no fue un dominio árabe puro. Era árabe de nombre, amazigh de sangre. Y esa paradoja sigue viva hoy. En Marruecos, árabe es a menudo una lengua, una dinastía, una fe, no siempre una verdad biológica. El rostro de la arabización es espiritual, cultural, político. Pero el esqueleto debajo, aún porta la huella de herramientas de piedra, cuevas montañosas y espíritus del Sáhara. Porque mientras el norte gritaba conquista, el sur susurraba legado, a través de una antigua línea de sangre que surgía desde el Sahel. ¿Se puede contar la historia de la esclavitud a través de los genes? En Marruecos, es necesario hacerlo. Algunas historias se esconden a plena vista. No están en banderas ni monumentos, sino en linajes de sangre, transmitidos en silencio, de generación en generación. A partir del siglo VIII después de Cristo, las dunas del Sáhara se convirtieron en algo más que un desierto, se volvieron arterias de humanidad. Las caravanas cruzaban cargando oro, sal
historias, y tantos humanos. Esos viajes forzados remodelaron el tapiz genético de Marruecos. Recientes estudios genéticos, como un análisis de mitogenomas de 2025 en 733 individuos de todo el norte de África, confirman una verdad crucial. Los linajes subsaharianos contribuyeron a la ascendencia marroquí desde el Paleolítico hasta la época medieval, pero un aumento distinto ocurre durante la era del comercio transsahariano, coincidiendo con el surgimiento del mundo musulmán, Nature. Los marcadores maternos hablan más fuerte. Hoy, los haplogrupos L, profundamente enraizados en África Occidental, constituyen hasta el 19% del ADN mitocondrial marroquí. Especialmente en comunidades vinculadas históricamente a las rutas transsaharianas, como confirman múltiples estudios poblacionales. Estos no son reliquias de migraciones prehistóricas. Son huellas vivas de madres, tomadas, comerciadas, entregadas durante siglos. Mujeres de regiones como Yoruba, Mandenka, Fulani fueron llevadas a través de vastos paisajes, hacia mercados, harenes, palacios y ejércitos. Ciudades como Tombuctú, Tagaza y Gao no eran solo nombres geográficos. Eran encrucijadas, donde los mercaderes se encontraban con los eruditos, pero también donde las identidades eran robadas, renombradas, borradas. Y sin embargo, en el código silencioso del ADN, no hay borrado. En el Marruecos moderno, algunas personas llevan tonos de piel que reflejan el Sahel. Otros incluyen palabras, ritmos, memorias enraizadas en las franjas negras de África. Todos están unidos por un legado genético nacido del dolor, pero que sobrevivió de todos modos. Y en los laboratorios de hoy, uno por uno, esos ancestros ocultos, finalmente están siendo nombrados. Puedes cambiar un nombre. Puedes reescribir una historia. Pero algunas cosas, como el ADN, se niegan a desaparecer. La historia ha intentado borrarlos. Los imperios han abierto sus corazones, renombrado sus ciudades, reescrito sus mitos. Pero los Amazigh, el pueblo indígena de Marruecos, están grabados en la tierra y en su código, inmutables y antiguos. Incluso ahora, en lo profundo del ADN de los marroquíes modernos, se encuentra el haplogrupo M81 del cromosoma Y, llamado a veces el marcador bereber. Ha estado aquí por más de 14.000 años, remontándose a linajes del Pleistoceno tardío. Su dominio persiste incluso hoy, recordándonos un cimiento que ninguna invasión pudo desmantelar, Gen et al. 2021. En el lado materno, dos marcadores mitocondriales, U6 y M1, también susurran de antigüedad. Surgieron en el norte de África durante el Holoceno temprano y han continuado hasta el presente, un testamento genético de la resistencia amazigh. Y aún más abajo de la superficie, las huellas genéticas dicen más. Las comunidades amazigh en el Rif y en las montañas del Atlas muestran notablemente menos mezcla extranjera. Ya sea hablando tamazigh en el Alto Atlas o danzando ritmos ancestrales en el Rif, sus linajes se aferran con más fuerza a ese código antiguo. Pero los genes son solo un capítulo. Las leyendas también importan. En las tierras desérticas de Abalesa, Argelia, la tradición local habla de Tinyiñan, la madre de los Tuareg. Los arqueólogos descubrieron su tumba en la década de 1920, cuidadosamente adornada con joyas de la época romana, insinuando conexiones, tal vez comercio, pero una historia amazónica ininterrumpida. Y a lo largo del Magreb, en ritos agrarios, tatuajes vivos, cantos de pescadores y oraciones del mediodía en Tamazigh, los amazigh resisten a la desaparición. En sus tejidos de fajas, en cantos de mercado, en ritmos de arado, aún se oye el latido de aquel linaje antiguo. Sobrevivieron a las fronteras coloniales. Sobrevivieron a la arabización. Sobrevivieron a la globalización. Porque algunas cosas no cambian. Evolucionan, ancladas en la ascendencia, en la historia, en el código. Pero a medida que avanza la ciencia, ¿cómo aseguramos que estas verdades antiguas no queden archivadas, sino que vivan, en voz alta, en nuestro futuro? ¿Qué pasaría si descifrar tu ascendencia pudiera salvar tu vida?
El pasado no es solo un fantasma que acecha nuestra memoria, es un plano oculto en nuestras células. Y en 2025, científicos marroquíes abrieron una bóveda genética que podría cambiar la medicina para siempre. Ese año, el proyecto Genoma Marroquí lanzó su primera fase. 109 genomas completos, secuenciados totalmente. Pero lo que dejó boquiabiertos no fue solo el alcance, sino la revelación de más de 27 millones de variantes genéticas, muchas encontradas en ninguna otra parte del mundo. Esto no fue solo una inmersión en la historia. Fue un manual de supervivencia, escrito en carne y código. Dentro de esas hebras de ADN marroquí, los investigadores identificaron alelos únicos ligados a enfermedades renales, sordera hereditaria y raros trastornos metabólicos. Condiciones que afectan de manera desproporcionada a familias en el Rif, el Atlas y a lo largo del Sous. ¿La sorpresa? Estas variantes no siempre aparecen en bases de datos globales como Nómade o 1000 Genomes. La medicina occidental tiene puntos ciegos, pero el genoma marroquí acaba de encender la luz. Y esto no se trata de nostalgia. Se trata de blindar el futuro de la salud. Gen por gen, los investigadores esperan ahora construir plataformas de medicina de precisión adaptadas específicamente a la ascendencia híbrida de Marruecos, eurasiática, amazigh, subsahariana, levantina y más allá. Pero cada respuesta da a luz una nueva pregunta. ¿Los haplogrupos mitocondriales U6 y M1 evolucionaron en el norte de África, o llegaron con un misterioso retorno migratorio hace decenas de miles de años? ¿Es el Tamazigh, la lengua de los amazigh, una lengua magrebí nativa, o parte de una red afroasiática más amplia que se extiende desde Marruecos hasta el Cuerno de África? La ciencia no cierra puertas. Las abre de golpe. Y a medida que más marroquíes analicen su ADN, a medida que más genomas se descifren, no para kits de ascendencia, sino para revoluciones médicas, nos damos cuenta de que esta historia está lejos de terminar. Se está grabando en tiempo real, en hospitales, en laboratorios, en susurros de rituales transmitidos durante siglos. Porque la identidad no está solo en los huesos o en las fronteras. Vive en el torrente sanguíneo. Entonces, si Marruecos guarda el genoma humano más antiguo jamás encontrado, ¿qué otras historias antiguas siguen enterradas bajo su suelo?